sábado 27 de febrero, primer sábado de Cuaresma. Tú serás un pueblo consagrado al Señor, tu Dios, como Él te lo ha prometido. Y Él entonces será un Dios consagrado a vosotros. Este es el significado de la consagración. Como la consagración en matrimonio, como la consagración sacerdotal, como la consagración bautismal entre el bautizado y Jesús, como la unción de los enfermos entre el enfermo y Jesús, la confirmación entre Jesús o el Espíritu Santo y el confirmando. Es una relación, pero no social o sociológica. Es una relacionalidad. Como el matrimonio, como el sacerdocio. En la realidad de Dios. En la ley absoluta de Dios. Nos imaginamos imposible si hablamos de una ley absoluta. Una ley absoluta, indivisible, irrompible. Es como el matrimonio. Cuando dos, por amor, dejan de ser dos y se hacen uno, por mutua relacionalidad en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios, en el bien común, a partir de la relación entre los dos. Como el sacerdote también, al ser consagrado a Dios y Dios se consagra a él, en relacionalidad con Dios y Dios en relacionalidad con el sacerdote, y así todos los sacramentos, así los mandamientos. Y aquí, como pueblo de Dios, consagrado a Dios, y Dios consagrado al pueblo de Dios, sé que está hablando del pueblo de Israel. Pero no podemos retraernos, ir para atrás como el cangrejo o la cangreja y los cangrejitos. Ir para atrás. Hay que ir para adelante. De la promesa a la realización de la promesa. En la tradición bíblica de un acontecimiento del primer pueblo de Dios. Sabemos toda la historia. Y por eso se formó el nuevo pueblo de Dios. No se puede hacer de capricho. O como dijo Einstein, ningún pueblo se puede absolutizar o divinizar, mejor dicho, así lo dijo. Ningún pueblo se puede divinizar. Ninguna cultura se puede divinizar. Ninguna cultura se puede absolutizar. Ninguna. Ni siquiera el pueblo de Israel. De los mandamientos de Moisés tendría que llegar a los mandamientos de Jesús, que Jesús no vino a abolir la ley y los profetas, sino a darle cumplimiento a los mandamientos de Moisés netamente externos, porque son de una sola cultura, semejantes a las leyes de un solo país, y a los mandamientos de Jesús,
en relación al nuevo pueblo de Dios universal, la iglesia, que no es sociológica y devocional comunitaria, una comunidad sociológica y devotamente devocional, valga la redundancia, de la comunidad. No. Es una comunidad a imagen y semejanza de la Santísima Trinidad, de Jesús con el Padre con Jesús y al centro el Espíritu Santo, que también es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Os lo digo de manera grande y busca en internet, como las partículas subatómicas, en donde están relacionadas siempre dos bipartículas, y el canal de cruce también es persona, como la Santísima Trinidad. La iglesia es eso, a imagen y semejanza de la Santísima Trinidad, el nuevo pueblo de Dios, universal, no particular tan solo, no de una cultura. No se puede divinizar, no se puede absolutizar. Si aman a los que los aman, ¿qué premio tienen? ¿No hace eso los publicanos o pecadores públicos como Mateo? Si saludan solo a los que los saludan, ¿no hacen esto los paganos? Los que en el tiempo de Israel eran los que no eran israelitas, y los que en el nuevo pueblo de Dios, la iglesia, son los que no aman a todo prójimo, a todo ser humano, paganos o publicanos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Me recuerdo que allá en el CEJUVI, en el Centro Juvenil Vicentino, ustedes perdonen, Centro Juvenil Vicentino en Nuevo Chorrillo, Arraiján, y en la sala de espera estaban los 10 mandamientos, en donde se decía que los 10 mandamientos era para que se cumpliera la voluntad de Dios. Yo les pregunto a los míos, ¿por qué os rebelasteis contra alguien que no solo estaba tratando de hacer la voluntad de Dios, sino vivir en la voluntad de Dios? Si está en relación con los mandamientos, sino una comunidad religiosa sin los mandamientos, sin la voluntad de Dios, es cascarón vacío. ¿Qué premio tienen ustedes? ¿No hacen esto los pecadores públicos, como Mateo? Y ahora te voy a decir fuerte, con respeto, como las prostitutas. ¿Os habéis prostituido? Hay quienes están dentro de los que están fuera, porque estando dentro pueden estar fuera, porque hay quienes que están fuera y están dentro. Y hay que tener puesto en la Santísima Trinidad, que de lo contrario no sabré para dónde vas. Y mientras no viváis o no cumpláis primero la voluntad de Dios, no hagáis la voluntad de Dios y sobre todo no viváis en la voluntad de Dios, no tenéis puesto. Es como el infierno, vacío, vacío. Nadie entrará al cielo si no ha hecho al menos un acto en divina voluntad.
Y aquel que ha hecho un acto en divina voluntad no se condenará, porque la voluntad de Dios o Dios mismo no se puede condenar. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor, dichoso el que cumple los mandamientos. Ningún pueblo ahora, miembro de la Iglesia, ninguna nación, como miembro de la Iglesia Universal, puede retrotraerse a cumplir los mandamientos de Moisés como una cultura, un país judaizante, porque me va a rechazar la profundización de los mandamientos de Jesús, el Evangelio, el Mesías, a Jesús. Cisma, herejía, apostasía, gran apostasía, tribulación, gran tribulación. Parece que no pasa nada. Hay que decir lo que es y hay que hacer lo que es. Podéis hacer lo que quiera, pero no podéis quitar eso. Ama y haz lo que quieras, dijo San Agustín, porque si amas no podrás dejar de amar y hacer lo que tienes que hacer y ser lo que tienes que ser. No os preocupéis por mí. No lloréis por mí, dijo Jesús a las mujeres. Llorad por vosotras mismas, dijo Jesús. No pretendo nada, 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 porque lo pretendo todo. Y por eso no voy por situaciones, no voy por circunstancias. No tengas miedo, no te voy a quitar tu puesto, no te voy a dar golpe de Estado, no te voy a dar golpe técnico. Pero sí voy a defender el estado de vida, el status quo, el estado de la situación. Estado, dije, pero no es como los estados, es estado de vida, estado de la situación, estado de la cuestión, como se dice en filosofía, estado de la cuestión, que un estado de la cuestión contiene todos los estados de las cuestiones, como un matrimonio, estado matrimonial, y bien vivido, y bien santificado, contiene todos los estados matrimoniales. Si por eso un golpe técnico al estado matrimonial para destruir la iglesia, para destruir la sociedad, para destruir países, para destruir el mundo, para destruir la humanidad, para no contaminar la tierra. Si no se trata solo de contaminar, no contaminar. Se trata de crear verdaderos hijos de Dios, que no contaminen la tierra. Mejor dicho, para que venga la armonía entre Dios, el ser humano, hombres y mujeres y la creación, porque nos hemos salido del orden de la creación. Todo está patas arriba. Entremos a la armonía de Dios, ser humano y creación, y tendremos una tierra hermosa, bella. Es ahí donde está el trabajo. El que hace lo más, hace lo menos, pero el que hace lo menos no hace lo más. El que trabaja en el interior
trabaja a la vez en el exterior. Y voy a defender al místico, a quien no le gustan algunos, al estático, porque le gustan los activistas. Un activismo estático y un estático místico, como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, María Santísima, Luisa Picarreta, los hijos e hijas legítimos de Dios, en la Santísima Trinidad, en la comunidad de iglesia, a la vez, en la socialidad o sociedad viable, sin muerte, sin vejez, sin enfermedad, violencia, inseguridad y guerra, y a la vez civilidad sin decadencia humana. O un plan a lo humano, sin hacerlo más, sin tocar el alma, sin tocar el espíritu, echando por tierra todo lo demás y al tinaco de la basura todo lo demás. Pero no os preocupéis por mí, no lloréis por mí, llorad por vosotros mismos, por vosotras mismas. Dichosos los que lloran porque serán consolados. Y dichosos, digo, cuidado con los que ríen porque llorarán. Mi reino no es de este mundo. Mi preocupación no es de este mundo. Pero tampoco soy un marciano o un ovni. Tampoco. Estoy con los pies sobre la tierra, haciendo lo más para hacer lo menos. En el reino de Dios, trabajando en el reino de Dios, en la tierra como en el cielo, con esa claridad y con ese coraje, no participando en política, no, participando en la política, en el bien común, en el Espíritu Santo, con María Santísima y en Magnífica. Mi reino no es de este mundo, mi reino no es de este tiempo, de final de los tiempos, que pasa de pasado a presente o de presente a pasado y a futuro. Se acaba todo y nos acabamos todos nosotros. El no tiempo, y no es tiempo porque se acaba, tiempo muerto, tiempo que no se vive, tiempo en que no vives, sobrevivimos, tiempo en que no sucede nada extraordinario, y es tiempo que suceda algo extraordinario, y por eso que pasemos del final de los tiempos, tiempo muerto, apoyado en el yo propio o en el ego y en el egoísmo, tiempo que divide, cuenta y separa. A final de los tiempos, digo a plenitud de los tiempos, con María Santísima, con Jesús. Se ha acabado lo cuantitativo. En Dios, ni se suma ni se resta. No se suma ni se resta. Pero no me vengan a decir como aquel pastor, mi paisano, que dice que estaba contando que faltaban tacos. Entonces él 5 y dice, repartan los tacos. La comedia, de seguro que los multiplicaron detrás de la puerta. En Dios ni se suma ni se resta. Dios no hace magia. Simplemente no se acabó. No, mi hermano, no, mi hermana. En Dios las cosas se multiplican.
Y si fue capaz de multiplicar panes y peces, ¿no me podría multiplicar a mí?, dijo el Santo Padre Pío, y se multiplicó. Solo que todavía quedó poquito. De dos, de una bilocación a otra vez, de una a tres, no sé si había algo más. Bilocaciones, por alguna misión que tenía que hacer. Como cuando quisieron bombardear en la Segunda Guerra Mundial San Giovanni Rotonda, y sale el Santo Padre Pío a ponerse delante de los aviones y se las agigantaba y ve, se fueron. Así trabaja Dios. Y así trabajan los santos. En Dios ni se suma ni se resta. Juntémonos, porque vamos a hacer las cosas de Dios. Juntemos todos los países, juntemos todos los pueblos, porque vamos a hacer las cosas de Dios. No se suma. Quitemos a los otros porque va a venir el tiempo que nos vamos a quitar y vamos a sacar a esto porque nosotros sí podemos. Tampoco. No se suma ni se resta. Se multiplica. Se multiplica, y os voy a decir cómo. Cómo se multiplica la iglesia en el estado matrimonial con sacramento. Pero cuando ya se tiene la claridad, porque mientras no conozcas, te quedas a donde estás. Tanto se toma cuando se conoce. Y no se toma nada cuando no se conoce. Cuando no tienes el horizonte ampliado o la mirada ampliada. Y estamos miopes aquí, y hasta ciegos. He dicho, se multiplica como en el matrimonio, en el estado matrimonial, bien vivido, el sacramento, en voluntad de Dios. Todos los estados matrimoniales de una vez y a la vez, formando la iglesia, formando la sociedad viable, formando la civilidad sin decadencia humana. La última batalla es en el matrimonio y en la familia, por eso mismo, porque quieren destruir la iglesia, que no podrán, porque quieren destruir los sacramentos, que tampoco podrán, porque quieren destruir los mandamientos, la ley absoluta, porque ya no se puede vivir, porque todo mundo empezó a vivir, perdonen ustedes que repita, en una estructura de poder y moral de situación, donde ya no hay mandamientos, donde el que manda, el principal, es el que determina, van a hacer esto, y todos se mueven, y las ovejas van a ser más ovejas. La violencia está allí, en una estructura de poder. Imaginaos un matrimonio, pero uno de los dos está estructurado en estructura de poder y moral de situación. Pobre matrimonio o pobre cónyuge, hombre o mujer. Así se aclaran las cosas. No se puede contra nadie casi que está estructurado en estructura de poder y moral de situación. Y os voy a decir, de un lado y del otro lado, de la derecha, de la izquierda, modernista o tradicionalista. Sí. Si los otros ya sabemos, pero los otros muy camufladamente por ahí se meten también. Y es un error garrafal. Es una trampa insalvable. Lo dije ayer. Tanto si estás de un lado y estás del otro. Y te absolutizas de este lado y te absolutizas del otro, igual. Y le ayudas a estos. Menos mal que todo se realiza por conciencia o inconsciencia, en el universo consciente de sí mismo, o en el universo inconsciente de sí mismo a partir de ti, o en la iglesia consciente de sí misma, o en la iglesia inconsciente de sí misma a partir de ti, principalmente a partir del matrimonio, más todavía a partir de los mandamientos en relación con tu prójimo, todo ser humano.
el nuevo pueblo de Dios, la iglesia, o si no, purificación, por confusión, como dice la Virgen al Padre Gobi, indisciplina canónica, moral, litúrgica, división, persecución. Menos mal que la Virgen María, a quienes sean fieles, se va a ir acercando cada vez más. Y tendremos a una capitana contra el demonio, que el demonio no puede nada contra ella. Y yo me imagino, ni contra los demonios. Y ella lo puede todo, con los demonios también encarnados. Y en Magnífica, Dios no se ensucia las manos. Dios trabaja y no trabaja. Como cuando los apóstoles le dijeron a los diáconos: nosotros nos vamos a dedicar a la oración y a la palabra. Y ustedes vayan a atender a los huérfanos y a las viudas. Esta es la misión de los diáconos, no es otra. La misión sacerdotal también es de oración y de la palabra. Suficiente con la palabra. Trabajo de la oración, trabajo de la palabra, trabajo de atender a las viudas y a los huérfanos, los diáconos. Repito, los diáconos, los diáconos, los diáconos. No puede haber competencia entre clérigos. Y hay de aquel que busca la competencia entre clérigos. El responsable debe terminar las misiones. No todos son profetas. No todos hacen milagros. No todos son apóstoles. Todos sí tenemos que amarnos. Y no solo eso, en comunión, en la iglesia, en el nuevo pueblo de Dios. Antes que nos suceda lo del pueblo de Israel, el primer pueblo de Dios, y también cambie, porque va a cambiar. La Biblia se repite también. Va a haber un nuevo pueblo de Dios. Escuchad en el periódico del Reino de Dios, en la televisión del Reino de Dios, va a haber un nuevo pueblo de Dios, formado por el nuevo pueblo de Dios y por todos los que no son del pueblo de Dios. Y de la misma manera como lo formó Cristo en sí mismo, no se suma ni se resta, no se juntan ni se restan, no se separan, se multiplican en sí mismo, en relación con Dios, en relación con tu prójimo. Todo ser humano, todo se multiplica. Como Jesús con el muchacho de los panes y los peces. ¿Cuántos panes tienen? 5 panes y 2 pescados, tráiganlos. Hay que compartir. Y si es lo propiamente tuyo, mucho que mejor, eso es lo que hay que compartir, no lo que te sobra, lo propiamente tuyo, porque si no das lo propiamente tuyo, se lo robas a los demás. Esta fue una frase de un padre de la iglesia, que en la hoja de ruta del Papa Francisco la citó. ¡Qué bien! Da de lo suyo, dar de suyo. Dice el gran filósofo español, se me va el nombre o el apellido, no recuerdo, dar de suyo, dar de lo propiamente tuyo, dar del alma, trabajar en relación de alma con alma, donde todo se multiplica, todo se multiplica. Y cuando vivimos en el cuerpo, todo se resta, restando el alma, decadencia humana.
decadencia eclesial, decadencia religiosa, de comunidades religiosas, apostólicas, órdenes religiosas, de religiosas y religiosos, porque todos están cortados por la misma tijera, dentro de una teología del proceso, dentro de una teología situacional, donde ya no se cree en Jesús, se cree en otro personaje, que va a ser historia por mucho tiempo, pero historicismo, no historicidad, sucesión de hechos, y cada vez que se consigue una victoria van a chocar, y va a ser como una bomba dentro de un pueblo, y no va a integrar nunca en costo total, sin sobrevivientes, muchos ejemplos en la actualidad. Yo no sé qué pasará con nuestra iglesia, sobre todo en la teología del proceso, cuando el inmutable, el que no cambia, cambia cuando cambia la sociedad, he dicho, como en China y en Alemania. No vamos para ninguna parte. Imagínate que no vamos para ninguna parte. Y podemos ir a todas partes de una vez y a la vez, amándote en tu prójimo, amándote en tu esposa, en tu esposo, amándote en tus hijos, amándote en tu familia, en tus padres, amándote en tus hermanos, y luego navega mar adentro, que falta todavía la etapa principal. Ámate en todo prójimo, y falta todavía más. Ámate en tu enemigo. Habéis oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio digo, amen a sus enemigos. Hagan el bien a quienes odian. Si supieras el trampolín que es eso. Mejor que cohete iba a decir para la luna, mejor que cohete para el cielo. Mi cohete para ir al cielo. Viaje para ir al cielo. En relación con tu prójimo, principalmente en relación con tu enemigo, quien te hace la vida de cuadritos. Y tienes que seguir amando. Amándolo, amándola, porque no puedes devolver mal por mal, porque el modelo es Jesús. La cruz dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tus hijos. Parece tontería. La sabiduría de Dios parece tontería. Y por eso es bien fácil. Me recuerdo cuando estaba en una misa a las puertas de una catedral. Y ahora esa otra persona ya es arzobispo. Y estaban hablando y yo veo, y el que es arzobispo ahora le dijo algo al otro, porque los 10 mandamientos se olvidaron. Llamar a tu enemigo el que tiene diferencia ya, o sea, me haces esto, te la devuelvo. Si no, nos rompemos la cara. Y si no, peor todavía, como se dice en otros lados. Entre nosotros podemos hacer cualquier cosa, pero que venga otro no se puede. Decadencia humana, decadencia eclesial, decadencia católica, decadencia religiosa, decadencia humana. Nadie se puede absolutizar en sí mismo, nadie. Ni siquiera el Padre, ni siquiera el Hijo, ni siquiera el Espíritu Santo, ni siquiera María Santísima. Son trinitarios. Están en relación con el otro. El ser humano en el espejo integral. Aprendamos. Vamos a empezar a saber las cosas como de... Y no vamos a tener necesidad de la bola de cristal.
Vas a llegar a saber, como el Santo Padre Pío. Así trabaja Dios, desarmando a los que trabajan como carpinteros, perdón por los carpinteros, a los que trabajan manualmente. Los que trabajan en Dios son como los intelectuales, mejor dicho, son como los científicos, porque a última hora los que van a lograr un cambio en este tiempo serán científicos, no necesariamente laicos científicos, en ciencia de punta, porque ahora la reinterpretación es en ciencia objetiva o falsa ciencia, que tiene trampa. Pero cuando llegue la ciencia verdadera y se una a la fe, entrega total, conciencia verdadera, es que está ahí, ya está. Yo me recuerdo con humildad cuando escuchando al famoso padre Loring, el mayor, que siendo mayor seguía trabajando, y hasta en televisión, un ingeniero y además sacerdote, lo respeto, y que trabajaba para unir la ciencia con la fe. No sé si lo logró. ¿Queréis escucharme? Ya llegué, y no con falsa ciencia, y no en una reinterpretación falsa de la Biblia y de todo, no, en reinterpretación real, en teología primigenia. Objeto subjetiva, o divina y humana a la vez, como Jesús, divino y humano, en fe perfecta y en ciencia verdadera. El hombre se va a encontrar a sí mismo en el abrazo de la ciencia con la fe, pero no en falsa ciencia, porque estamos mal, tiene trampa. Aviso, te aviso, no sigas por ahí, tiene trampa, vas a quedar entrampado. No podemos tratar el reino de Dios a este nivel de circunstancias y de situaciones, es a nivel de muerte, de vejez, enfermedad, por decirlo rápido. ¿Por qué no nos salimos de las circunstancias? Ante tanto sufrimiento de mi hermana. ¿Has visto alguna vez a alguien que sufre y has agachado la cabeza para rezar unido a Dios por esa persona, porque sientes el dolor de ella en ti mismo, aunque no estés sintiendo dolor? Imagina cuando las caritas están no solo la boquita para abajo, sino están allá retorciéndose de dolor, y te quedas fresco, frío, reseco, puede ser una barbaridad, frígido o frígida. En el matrimonio místico, en el Espíritu de Dios, es para despertar a los muertos, a los que no viven en el alma, a los que viven tan solo en el cuerpo. Este es el tiempo de la misericordia, el tiempo de plenitud de los tiempos con María y con Jesús, que hace 2000 años y más ya era plenitud de los tiempos, porque no está en tiempo muerto, está en tiempo vivo. Cuando estás vivo y no estás muerto o muerta, cuando estás despierta para el bien, cuando estás centrada en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo. Perdón. Hermosura, belleza, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mirémonos en el Padre.
Miremonos, mejor dicho, para empezar a entender mejor en María Santísima, que es capaz de dar a su Hijo por salvar a todos los hijos demás. Todos entrega al primogénito. Se entrega a sí misma. El Padre también. Miremos al Padre en María Santísima en la entrega del Hijo, en la entrega de sí misma en el Hijo, en la entrega del Padre en el Hijo. ¡Qué belleza! Es necesario ya tocar las cosas de Dios, pero no con manos sucias, no con pretensiones falsas, mentirosas, engañosas. No, no se vale. Estamos en una confusión de confusiones por eso mismo. En deriva de la confusión, cada vez más en confusión, más en confusión, más en confusión. ¿Por qué no nos vamos de la deriva de la confusión al desvío de Jesús? Que superó la cultura única en todas las culturas. Multicultural Jesús. Para saber quién eres como cultura, a ver si estás a la altura de tu cultura, a ver si tu cultura está a la altura de la cultura de Jesús. Interculturalidad, para fecundar las otras culturas y dejarte fecundar por ellas, no solo por intereses. Te recuerdo una cosa, que no solo existe la riqueza material, y no desprecies a los pobres, y como iglesia menos, te estás despreciando tú misma. Y no creas que los que tienen dinero vas a hacer algo, te digo que no. Y si con los míos nos despreciaron, se despreciaron, se sacaron ellos mismos. Y de la conciencia del reino de Dios, de la Iglesia Universal, de la comunidad religiosa, de la congregación apostólica. No se puede separar a Marta y a María, son hermanas. No se puede separar a Marta y a María de Lázaro, son hermanos. No se pueden separar hermanos con cohermanos. Hay que hacer efectivo y afectivo el Evangelio, teología primigenia, amar para ser amado. Amar para estar en tu puesto y ser amado para estar en el orden, y amar y ser amado para estar en la finalidad de la creación. ¡Qué gravísimo error cometiste! Iba a decir tu nombre. De la cabeza para un nivel intermedio, del nivel intermedio para el nivel bajo, de arriba para abajo, integrados en la barrabasada. Y no podemos devolver mal por mal. Cuando iban, yo ya venía de regreso. Voy a quedarme entre líneas. Cuando yo hablaba con el superior provincial, se me salieron las lágrimas. Y me preguntó por qué lloraba. Yo le dije, es que nos quitaron Belice. Hablando de los ingleses.
un mensaje subliminal. Y cuando llegó un miembro de su viceprovincia, le planté cara. Entonces dijo, está enojado. Sí, iba a decir la palabra porque le iba a decir al estilo panameño. Porque si Jesús sacó del templo a los mercaderes, a los que vendían en el templo, imaginaos cuando vendieron a José, cuando negociaron sus hermanos con José. Pero hay una gran esperanza. José los salvó después y les dio de comer. Y eso va a suceder de nuevo. En el tiempo muerto, cuando no haces lo que tienes que hacer, y cuando hacemos las cosas en tiempo vivo, apoyado en el propio yo, en el yo soy de Dios, terminaré también aquí nuevamente con fuerza. Como cuando fueron a buscar a Jesús al huerto de los olivos, con Judas a la cabeza, el traidor. Hay muchos traidores y son de la compañía de Jesús, son de los apóstoles. Y cuando preguntaron por Jesús del Nazareno, dice, yo soy. Lo tiró al piso, el yo soy. El poder del yo soy, el poder de Dios en persona, el que consagra el pan y el vino, el que transustancia todo, cuando sin dejarse a sí mismo, se crea uno a sí mismo en poco pan y en poco vino, como cuando sin dejarse a sí mismo se ama en su prójimo y se transustancia al prójimo y a todos. Seguiré la pista por mis hermanos que viven en la calle. Seguiré la pista por mis hermanos enfermos. Seguiré la pista por mis hermanos y cohermanos que no están haciendo lo correcto. Cuando todo se multiplica en el Espíritu Santo, cuando te amas en tu prójimo, cuando te amas en tu esposo o en tu esposa, en una información multidimensional, dándole forma a la humanidad nueva, al nuevo pueblo de Dios, como ser humano universal y no en globalismo, en un humanismo que nace de nuevo, como hijos e hijas legítimos de Dios, en donde uno vale por todos y todos valen por uno, en donde uno está en todos y todos están en uno, como Jesús. Todos estamos en Jesús, en el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios, el uno, está en todos y cada uno de nosotros. La comunidad de iglesia, la sociedad viable, la civilidad y no decadencia humana. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, Dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su linaje para siempre. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.